Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Hoy es un video corto que voy a hacer para hablar sobre un tema de historia, ¿no? Y el tema de hoy es la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días fue un conflicto civil en Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. En un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, que fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, que el cual es el representante del Partido Conservador en alianza con el liberal Aquileo Parra. Esto también es histórico porque técnicamente es como la unión de dos partidos completamente diferentes, completamente opuestos, para unirse y derrocar a alguien, ¿no? Es algo muy raro, pero que se hizo. Y a partir de entonces, a pesar de dicha alianza, la guerra continuaría entre liberales y conservadores históricos, porque no se pusieron mucho de acuerdo, porque em, no fue decisión de todos, por decirlo así, que esos dos se unieran siendo de partidos totalmente opuestos. Entonces esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental y bien organizado y un ejército de guerrillas liberales más entrenado y anárquico. También cabe aclarar que la Guerra de los Mil Días se llamó así porque eh, sí fue una guerra, pero que trajo muchas consecuencias y duró cerca de unos 3 años, 2 años y medio, más o menos. Por eso es lo que se llama Guerra de los Mil Días. Eso trajo conflictos a nivel mundial porque fue terrible. Los eventos que pasaron fueron muy trágicos, muy impactantes. Durante el siglo XIX se vivió un clima de exclusión política que desencadenó 9 guerras de carácter nacional. Entre ellas está la Guerra de 1830, por ejemplo, Guerra de los Supremos, la Guerra Civil de 1851, la de 1854, 1860, 1876, 1885, 1808, 1895 y la Guerra de los Mil Días. Eso es como una cadena de guerras que se han venido presentando desde ese siglo y, o sea, fue en varias, no solo en Bogotá, que pues sí fue donde también más se vivieron los conflictos y toda la guerra, donde más afectó, por decirlo así, sino eso fue a nivel nacional. Era solo por el poder, porque fue una guerra civil más que cualquier otra cosa. El conflicto tuvo como resultado la victoria del Partido Conservador, la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos y la desaparición del Partido Nacional. Y el estado en que quedó el país tras el conflicto se constituyó en la cima para que diesen algunas condiciones necesarias para posterior la separación de Panamá, que en este entonces era uno de los departamentos de Colombia. En noviembre de 1903, el brusco cambio provocado por la derogación de la Constitución de Río Negro en 1863, que por cierto reforzó el modelo federal, por la centralista de Constitución de 1886. Y como ya deberían saber, fue establecido bajo el mandato de Rafael Núñez.
También se extendió parcialmente a unos países cercanos a nosotros, tales como son lo que es Ecuador y Venezuela. Otras naciones como Guatemala, El Salvador y Nicaragua apoyaron a los liberales y a los conservadores con suministros y armamento. Entonces, fue una guerra que ya se sabe que fue muy terrible, muy trágica, que hasta tuvieron que participar otros países para brindar suministros y armamento a pues los que lo necesitaban, por decirlo así. Estados Unidos también intervino en acciones bélicas en Panamá, donde una flota norteamericana garantizaba la seguridad del istmo desde el Tratado Malarino-Bitlac de 1846. Esto tuvo muchas consecuencias, como lo que primero sería también la desaparición del Partido Nacional, la cantidad de muertos que hubo y fue demasiado. La causa es que las elecciones presidenciales de 1898 se realizaron después de una campaña agitada por vientos de guerra. Desde marzo de 1897, a nombre de los liberales, Nicolás Esguerra había propuesto un frente nacional con un ejecutivo plural de liberales y conservadores históricos, que excluía al gobierno de los nacionalistas. Entonces, más o menos, esos dos partidos opuestos estaban en contra de un partido que era el nacional. Y el Partido Conservador se oponía continuamente a todo aquello de lo que pudiese llegar a representar el gobierno de los nacionalistas. Entonces, la causa fue por cuestiones políticas. Esto es un buen ejemplo de cómo los políticos nos pueden afectar a nosotros mucho si no son personas correctas. Entonces, esto también es una reflexión porque por pequeñas acciones puedes estar perjudicando a muchas personas inocentes. Por eso te debes dar cuenta de lo que haces, en fin. Entonces, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que haya sido de su gusto y pongan en práctica esta reflexión. Por tus acciones puedes estar poniendo en juego la vida de los demás. Hasta luego.